Hay pocas figuras en la historia del arte que hayan alcanzado cotas de popularidad a grados que se antojan completamente absurdos, superando incluso a su propia obra y estableciendo en el imaginario colectivo un mito que condiciona ya no solo al artista en cuestión, sino a la propia idea del arte de miles de personas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la mexicana Frida Kahlo. La otra es Vincent Van Gogh. Sin embargo, en este frenesí de consumo, es fácil olvidar la persona que se encuentra detrás del exceso. Hoy, en Detrás del Arte, ¿qué hay detrás del mito de Vincent Van Gogh? Anualmente, la comunidad de Zundert realiza un festival de las flores en honor a Vincent Van Gogh, enorgulleciéndose de que su pequeña ciudad haya sido la cuna del que se convertiría en el artista más popular del mundo. Sin embargo, cuando el pequeño Vincent Willem Van Gogh nació en un 30 de marzo de 1853, la pequeña comunidad tenía un espíritu mucho menos festivo. Hijo del estricto pastor protestante Theodorus Van Gogh y de su mujer Anna Cornelia, el futuro artista nació exactamente un año después de la muerte de su hermano del mismo nombre. No obstante el papel como líder religioso de Theodorus, la vida de la familia no era fácil. La comunidad protestante era reducida en ese rincón de Holanda, lo que provocaba una tensa relación con la mayoría católica, aislando a los niños Van Gogh. En palabras de Steven Eiffel, a fin de que no traspasaran las barreras sociales, los niños Van Gogh tenían prohibido jugar en la calle. De ahí que pasaran la mayor parte del día encerrados en casa o en el jardín, como si estuvieran en una isla, sin más compañía que la de sus hermanos. Debido a la estrecha convivencia en el hogar, Vincent y su hermano menor, Theo, se volvieron inseparables. Una de sus 4 hermanas, Lias, afirmaría que el cariño de Theo por Vincent rayaba en la devoción. Décadas más tarde recordaría, le adoraba por encima de todo, y a su vez, Vincent sobreprotegía a su hermano del acoso de otros chicos, enseñándole a subsistir en la relativa soledad de Zundert. La madre de Vincent, preocupada por la formación cultural de sus hijos, enseñó a todos ellos diferentes habilidades, desde tocar el piano hasta la poesía y el dibujo, no como una distracción, sino como una actividad seria que originó en Van Gogh el hábito de ilustrar los elementos de su entorno. En 1864 regala a su padre un estudio al carbón del granero familiar, que va a unirse a las 12 imágenes que conocemos de esta etapa primeriza: un perro, una casa, un jarrón y la poco conocida capital del ayuntamiento de la ciudad enfrente de su ventana. ¿No es llamativa esta imagen? Todo mundo piensa en los colores y las pinceladas de Van Gogh, el movimiento, el impresionismo, pero los primeros dibujos de Vincent apuntaban en otra dirección. Su madre era una pintora aficionada y lo habría orientado en sus primeros trabajos, cuya minuciosa línea ocultaba a un niño curioso, complicado según los registros del colegio, pero con una facilidad evidente para la representación bidimensional, que rápidamente evolucionó a sus primeras pinturas, vistas de Zundert desde diferentes perspectivas, el primer atisbo de lo que se convertiría en su vida. Muy probablemente debido a esta inclinación y su pésimo rendimiento en el colegio, a la edad de 16 años es enviado con su tío Vincent, otro Vincent, a La Haya, donde este era socio de una galería de arte, la Goupil & Company. Pero la Goupil, luego Busot-en-Baladon, no era cualquier galería. Se trataba de la más prestigiosa franquicia de venta de arte de Europa. Todo pintor que fuera alguien tenía al menos una pieza en este lugar. Claramente a Vincent su nueva actividad le parecía estimulante. En la primera de los cientos de cartas que envió a su hermano Theo, escribe: Es un negocio maravilloso. Cuanto más tiempo se trabaja en él, más ambicioso se vuelve uno.
En Goupil, Vincent se encargaba principalmente del papeleo, una labor en la que resultó particularmente eficiente y pronto se encontró a la cabeza del departamento de ventas, codeándose con los clientes ricos y felicitándolos por su buen gusto. Paralelamente, Theo, animado por su hermano, se interesó en el negocio de las artes y fue reclutado para trabajar en la sucursal de Goupil en París, apoyado por su tío y su padre, esperando tener la oportunidad de trabajar junto con su hermano eventualmente. Pero el 17 de marzo de 1873, Van Gogh le da una mala noticia. Habrás oído que me voy a Londres, y probablemente muy pronto. La vida será muy diferente para mí, porque tendré que vivir solo en un alojamiento, y por lo tanto tendré que lidiar con muchas cosas. Lamento tanto dejar este lugar. Tengo mucha curiosidad por los pintores ingleses. Los vemos muy poco, porque casi todos se quedan en Inglaterra. Te deseo lo mejor y escríbeme. Dile buenos días a tío y a tía, a Schmidt y a Edward de mi parte. Tu hermano que te ama, Vincent. Con 20 años, Vincent sería trasladado a las oficinas principales en Londres como parte de un ascenso. Era la flamante promesa de la Goupil en el negocio del arte y el 19 de mayo de 1873 desembarca en la capital inglesa alojándose en Battersea. Y aunque su inglés no era perfecto, en unas cuantas semanas ya está leyendo a Lord Byron, Percy Shelley y John Keats en su idioma original, aderezando su gusto por la poesía romántica con el hallazgo del volumen Londres, una peregrinación, con ilustraciones del francés Gustave Doré, tal vez la posesión más atesorada por Van Gogh en ese momento, y que influiría su trabajo de maneras inesperadas los siguientes años. De hecho, Vincent describiría los primeros meses en Londres como los más felices de su vida, y no era para menos. Joven, exitoso y en el centro del mundo, el futuro parecía sonreírle a cada amanecer en su pequeño departamento de Brixton, por ese entonces, un próspero barrio de clase media a unos 45 minutos de Covent Garden, donde estaba la oficina principal de la Galería Goupil, a la cual caminaba diariamente. El muchacho no podía quejarse. Ganaba unas 8 libras al mes por vender obras de arte, casi 3 veces el salario de un obrero promedio, y en su correspondencia con Theo deja en claro el gran dominio que tenía sobre el tema. En la carta del 20 de julio de 1873 comenta: El arte inglés no me atraía mucho al principio, hay que acostumbrarse a él. No obstante hay pintores hábiles, Millais, Boughton. Además, entre los viejos pintores, Constable y Reynolds y Gainsborough, que ha pintado sobre todo retratos de mujeres, y también Tamer, del cual debes haber visto grabados. El Angelus de Millet es poesía. Con cuánto gusto hablaría de arte contigo, pero no tenemos más que escribirnos con frecuencia. Encuentra bello todo lo que puedas. La mayoría no encuentra nada suficientemente bello. Paralelamente a su actividad principal, Van Gogh se da tiempo para leer a los escritores ingleses, aficionándose a Dickens, a quien cita recurrentemente en diferentes cartas. Consigue una copia de la obra de Luke Fields, La silla de Dickens, realizada para conmemorar la muerte del autor en 1870, una imagen que, al igual que con Doré, lo perseguiría durante más de una década. Pero por ese entonces, su atención se dividía entre su trabajo, los autores de moda y Eugénie Layer, hija de su casera, un año menor que él, y que se había convertido en su interés amoroso prácticamente desde su llegada a Londres. Y aunque el holandés escribió sobre ella a su hermana, Vincent habría mantenido ocultos sus sentimientos durante todo ese tiempo. Y para cuando por fin encontró el valor para declarársele, Eugénie, no poco asombrada, le reveló que se hallaba comprometida con el ingeniero Samuel Plowman. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Van Gogh pareció aceptarlo. En una de sus cartas a su hermana, dice que Eugénie está comprometida con, y cito, un joven afable que sabrá apreciarla. Pero la verdad es que el rechazo fue devastador para él. Descuidó su trabajo y tal vez, para encontrar algún consuelo, se metió de lleno a la lectura de la Biblia y a las actividades caritativas. Melancólico, deprimido e incapaz de sobrellevar el rechazo,
Vincent es degradado en la Galería Goupil y enviado a la sucursal de París con el puesto de director del departamento de pintura, probablemente como un esfuerzo deliberado para devolverle la autoconfianza. ¿Funcionó? La verdad es que no, pero al menos su estancia en París lo mantiene entretenido. Visita el Louvre y se entusiasma con la obra de los barrocos. Escribe. He alquilado una habitación en Montmartre. Es pequeña, pero mira un jardincito tapizado de hiedra y de viña. He colgado grabados en las paredes, el zarzal y el lavadero, y de Rembrandt, la lectura donde una joven madre sentada cerca de la cuna de su niño lee la Biblia. Una anciana escucha, es algo que te hace pensar. La cercanía de Vincent al estudio de las escrituras le impidió relacionarse inmediatamente con las nuevas tendencias de la pintura francesa, y aunque los impresionistas estaban en su apogeo, el joven holandés solo tenía ojos para la obra religiosa. En su pequeño cuarto en Montmartre, Vincent se visualizaba como un asceta moderno. Recomienda a Theo deshacerse de sus libros y estudiar la Biblia, y para la Navidad de 1875 abandona París con la intención de pasar las fiestas con su familia. El año siguiente renuncia a la Galería Goupil y con el dinero de su liquidación vuelve a Londres con la intención de trabajar como maestro de idiomas en Ramsgate. Van Gogh hablaba fluidamente inglés, francés, alemán y holandés, además de poseer conocimientos en aritmética y teología, por lo que supuso que sus habilidades para la educación serían útiles para los jóvenes más desvalidos. De ese modo termina trabajando en la escuela de un tal William Stokes, quien le pagaba con alojamiento y comida en un lugar que, más que una institución educativa, era una especie de orfanato para niños pobres. Se queja de las chinches y si no hubiera sido por la firme vocación que lo había llevado ahí en primer lugar, es muy probable que hubiera vuelto con la cola entre las patas a casa de sus padres. Tal como había hecho de niño, realiza algunos dibujos desde la ventana de su cuarto, desde donde podía verse el mar. Eventualmente, una de sus hermanas se muda a Welling, a unos 160 kilómetros de Ramsgate, para trabajar como maestra, y Van Gogh se decide a visitarla, completando el recorrido a pie. ¡Corre, Forrest, corre! Para Van Gogh, caminar no era simplemente un modo de ahorrarse los boletos de tren. Había leído El progreso del peregrino de John Bunyan y sentía que se hallaba en su propia prueba de fe rumbo a la ciudad celestial para enfrentar a Apolión. Pero en vez de una armadura, Vincent tenía sus confiables botas que retrató una y otra vez, no como meros artefactos, sino como una metáfora de su viaje. Sobre ellas, el polémico Martin Heidegger escribió: en la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de los pasos de la faena. En la ruda y robusta pesadez de las botas ha quedado apresada la obstinación del lento avanzar a lo largo de los extendidos y monótonos surcos del campo. En el zapato tiembla la llamada de la tierra, su silencioso regalo del trigo maduro, su enigmática renuncia de sí misma en el yermo barbecho del campo invernal. Eventualmente, los pasos de Van Gogh lo dirigieron a la nueva escuela de Stokes en Isleworth, donde conoció al reverendo Thomas Slade Jones, quien pareció entender la apasionada vocación del joven holandés. Le consigue un alojamiento sin chinches y conversa largamente con él sobre el significado de la Biblia. Por recomendación suya, en 1876, Vincent es aceptado en la iglesia local como predicador asistente y el 29 de octubre de ese año ya está dando sermones en la capilla metodista de Richmond. De hecho, aún tenemos la transcripción de su primer sermón, una pesada reflexión sobre el peregrinaje que, palabras más, palabras menos, recomienda tener fe a pesar de las peripecias del camino. Si queremos entender a Van Gogh, debemos comprender que su pensamiento nunca se alejó del todo de su etapa de predicador. Ese intenso deseo de aportar algo a la comunidad y a cambio recibir la gratificante sensación de reconocimiento. Después de todo, su padre había inculcado en él ese sentido a medio camino de liderazgo y la necesidad de probarse frente a otras personas.
La Navidad de 1876, como solía hacerlo, Vincent vuelve a Holanda y aunque había asegurado a su congregación que volvería el año siguiente, sus padres le habían conseguido un puesto como vendedor de libros en el pequeño pueblo de Dordrecht. No deja de ser curioso que su padre no estuviera de acuerdo en el nuevo oficio de Vincent. Tal vez pensaba que era demasiado joven o que simplemente no tenía madera de predicador. En cualquier caso, Van Gogh termina como empleado de la librería Mr. Blatt, el nombre de su dueño, actividad que con el tiempo, y como todas las anteriores, pasó a formar parte de los motivos de sus obras. Con mucho tiempo libre, Vincent se embarca en un nuevo proyecto, tan ambicioso que parece ingenuo siquiera pensar en ello. Crear una edición de la Biblia en 4 idiomas simultáneos, holandés, francés, alemán e inglés, donde cada página contuviera 4 columnas en los idiomas mencionados. Y aunque Vincent y el señor Bratt tenían una buena relación, la venta de libros no pasaba por su mejor momento, por lo que tiene que prescindir del trabajo del muchacho, quien vuelve a la casa familiar, frustrando su proyecto editorial. Un poco harto de su hijo, el pastor Van Gogh termina accediendo al reclamo de la fe de Vincent y le consigue una entrevista para la Universidad de Ámsterdam, que impartía un curso de teología de 6 años. Pero el errático carácter del aspirante alerta a sus maestros. El joven pastor se autoflagela como penitencia en arrebatos de fe y, peor aún, suspende latín y griego, por lo que es expulsado de la universidad y enviado a Laeken, en Bélgica, para formarse como misionero, el único puesto al que alguien como él podía aspirar. Irónicamente, es rechazado en el curso preparatorio, pero un reverendo de apellido Peterson aboga por él, consiguiéndole un periodo de prueba en la zona del Borinage, un territorio minero en la provincia de Hainaut, en Bélgica, también conocida como la Tierra Negra, uno de los lugares más terribles para vivir en cualquier momento de la historia humana. Vincent asistió a la Tierra Negra con un contrato a prueba por un periodo de 6 meses, para dar clases de catecismo, y aunque las condiciones eran duras, su padre parecía por una vez estar orgulloso del mayor de sus hijos. En sus cartas a Theo afirma con moderado orgullo: tu hermano parece estar trabajando con éxito y ambición. Nos alegramos tanto por él. Para Van Gogh, el Borinage fue peor de lo que había imaginado. Describe las deplorables condiciones de vida de los mineros, la tristeza generalizada, el trabajo de mujeres y niños, y aunque conmovido, no duda en calificarlos de ignorantes e iletrados, desconfiados de sus buenas intenciones, afirmando que nunca se ganará su confianza. Una mezcla de soberbia y victimización que lo llevó a compartir las condiciones de vida de los trabajadores para mostrar su buena fe. Deja de arreglarse, usa la misma ropa día tras día y regala su dinero y provisiones a las familias más pobres. Uno esperaría que el desapego de Van Gogh fuera admirado por sus superiores. Después de todo, ¿no fue San Martín quien cortó su capa para cubrir al leproso? Tal vez Vincent habría esperado algún tipo de reconocimiento, pero las autoridades no estaban satisfechas con su desempeño. Un misionero era un representante de la iglesia en la tierra, y aunque fuera un lugar sucio, maloliente, promiscuo y pecaminoso como la Tierra Negra, Vincent estaba obligado a mantener cierta condición social por encima del resto de las personas. Por eso, cuando el reverendo Rochedieu acudió al Borinage para evaluar su trabajo, su sorpresa no pudo ser más ingrata. Las quejas de su arrendadora denunciaban su falta de aseo. Los restos de basura se amontonaban en el lugar y Vincent mantenía la firme postura de que el jabón era un lujo pecaminoso. Sin demasiadas opciones, el reverendo Dieu acude al único que parecía capaz de controlar al entusiasta misionero. Y unas semanas después, Theodorus Van Gogh llega al Borinage, alarmado por la descripción del estado de su hijo. Muy probablemente Rochedieu había exagerado un poco el estado de Vincent, y es muy factible que fuera la madre de Van Gogh, Ana, la que obligara a su esposo a ir al rescate. Su padre describiría que estaba tan débil que apenas si podía levantarse. A pesar de ello, en este periodo Vincent tiene un primer frenesí creativo
que nos deja ver el potencial de Van Gogh como artista. Limitado en sus recursos, echa mano al carbón de la zona y utiliza el papel dispuesto para la escritura como sustrato para sus observaciones sobre los mineros del Borinage, creando entrañables imágenes de la población local. A propósito de estas obras, Van Gogh diría que pintar la vida del campesino es un asunto serio, y me sentiría culpable si no procurase hacer cuadros que despierten serias reflexiones. Para Débora García Sánchez Marín, estas imágenes representan toda una reivindicación de la vida obrera. El 17 de abril de 1879, poco tiempo después de que su padre volviera a Holanda, Vincent recibe la noticia del derrumbe en la mina de Arapé, a 3 kilómetros del Borinage, por lo que acude para ayudar con las tareas de rescate. Y aunque la carta que envía Theo desde el lugar del desastre se ha perdido, tenemos constancia de la misiva que su padre envía al segundo de sus hijos. Recibimos una carta de Vincent y acabo de leer en el periódico que el derrumbe fue seguido por una huelga. Espero que eso no cree ninguna dificultad para él. Qué situación para esas personas, enterradas vivas así y casi sin esperanza de ser rescatadas a tiempo. Para Van Gogh, la situación en el Borinage ya era insoportable. Después del desastre en Arapé, rechaza los hábitos y pone fin a su empresa de convertirse en religioso. Tras 2 años en uno de los lugares más miserables de Europa, viaja a Bruselas en 1880, ocupando un pequeño espacio sobre una cafetería. Animado por los comentarios positivos de Theo sobre los dibujos de mineros y campesinos, se da la tarea de mejorar sus habilidades como pintor. Sin oportunidad de ingresar a una academia de artes, consigue el famoso manual de autoayuda para artistas de Charles Barré, algo relativamente sencillo, puesto que este había sido editado por la Goupil & Company. Una interesante publicación con 187 placas litográficas, dispuestas para la copia que iban aumentando gradualmente de complejidad, en una rutina establecida a partir de los programas académicos, desde los moldes de yeso hasta los desnudos masculinos, y aunque este libro estaba dirigido más bien para los pintores inexpertos, en manos de Van Gogh se convirtió en un sólido cimiento para su nuevo objetivo: convertirse en artista. Van Gogh copia una y otra vez los ejercicios de Barré y tras varios meses escribe a su hermano afirmando que ha dominado las sutilezas del cuerpo humano, por lo que había gastado una buena cantidad de dinero en libros de veterinaria para dominar las formas animales y con ello complementar su formación básica. Un modo poco elegante de pedir más dinero a su familia, que no veía muy claro las intenciones de su hijo. Van Gogh estaba consciente de que sus padres no tenían la mejor opinión de él después del asunto del Borinage. Algunas de sus cartas revelan su intención de demostrar que se había regenerado adecuadamente. En una misiva dirigida a su madre, informa orgulloso que ha renovado su guardarropa con trajes y zapatos nuevos. Anexa una muestra de la tela para su aprobación y notifica la compra de 3 calzoncillos nuevos. Y por si queda alguna sombra de duda, afirma que acude a los baños públicos al menos 3 veces por semana. Durante su estancia en Bruselas, Van Gogh dependía del apoyo de sus padres. Sus gastos eran cada vez mayores y su mesada de 60 francos, Van Gogh ya tenía 27 años en ese momento, era insuficiente. De manera inesperada, la cantidad aumenta a 100 francos, lo que le permite comprar material para sus dibujos y pinturas. Tiempo después, Vincent sabría que esos 40 francos extras provenían directamente de su hermano Theo, quien estaba capitalizando su trabajo en la Goupil. Al igual que Van Gogh, Theo había resultado particularmente bueno en la compra-venta de pintura y el salario que le pagaba la galería le permitió apoyar a Vincent. Claro que suena un poco inadecuado que un hombre de 27 años dependa de su hermano menor, y no se puede decir que no había cierta manipulación en las cartas de Van Gogh. Al enterarse que el dinero extra provenía del bolsillo de su hermano, le manda un escueto mensaje donde se queja del desafortunado destino que le había tocado. A mí el mundo me ha hundido, pero a ti te ha encumbrado.
Verás que un día de estos ganaré algunos céntimos con mis dibujos. Suena que Van Gogh era un dolor en el culo, ¿no? Aunque aquí vale la pena recordar que Theo no actuaba por simple solidaridad. Realmente creía que Vincent tenía futuro. Había estado al pendiente del movimiento impresionista de moda en Francia y se daba cuenta de que las obras realizadas en el Borinage tenían potencial. Después de todo, ¿no era Theo el encargado de la elección de obras para la Goupil? De hecho, el hermano menor parecía genuinamente interesado en insertar a Vincent al medio de las artes. Mueve sus influencias y consigue que se entreviste con algunos de los pintores de moda en Bruselas. William Roelofs, Adrien-Jean Madiol y Antoine Gérard Alexander Van Rappard, alumno del exitoso Jean-Long Gérôme, habitual del Salón de Pintura Francesa y yerno del dueño de la Galería Goupil. Joven, guapo y exitoso, Rappard era la antítesis de Van Gogh. Hábil socialmente y reconocido por el gremio de pintores, a sus 22 años, Rappard describiría a Van Gogh como violento y fanático, mientras que Vincent lo llamaría abominablemente arrogante, por lo que no deja de ser sorprendente que ambos terminaran congeniando por una temporada. Asombrado por el carácter violento de Van Gogh y su insatisfacción por su propio trabajo, Rappard lo acompañaba a la zona roja de Marolles y en sus largos paseos para pintar al aire libre. Gracias a su apoyo, Vincent consigue una entrevista en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, que aunque no cobraba, elegía a sus alumnos bajo estrictos lineamientos, según su habilidad, calidad y miras a futuro, algo que lo habría vuelto no elegible para asistir a las clases. Era demasiado mayor y apenas si tenía experiencia profesional, pero su trabajo al aire libre era destacable. Los alumnos de la academia no tomaban el pincel hasta después de dominar el dibujo académico, y la pintura en plein air recién se veía en los cursos superiores. Así que los dibujos y pinturas que Vincent mostró en su entrevista debieron haber intrigado a alguno de los maestros, que terminaron por aceptarlo. Van Gogh escribe exultante a Theo y sus padres sobre el éxito conseguido, prometiendo que mejorará lo suficiente para comenzar a vender sus dibujos y reponer el dinero que le habían estado enviando el último año. A pesar de ello, solicita un poco más, justificándose con la siguiente frase: Cuanto más gasto, más rápido avanzo y más progreso. La situación en el hogar de los Van Gogh era difícil. La salud de Theodorus se deterioraba y alrededor de 1880, Theo anuncia a sus padres que él se hará cargo con la manutención de su hermano. Había recibido un ascenso, el mismo que Vincent había desperdiciado, y el dinero extra le permitía cierta holgura económica. El propio Theodorus escribe a su hijo: «Es tan magnífico que quieras ayudarnos con los gastos de Vincent. Te aseguro que es un gran alivio para mí y para tu madre». Ya les he dicho que era una familia unida, ¿no es cierto? Sin embargo, Vincent parecía incapaz de mantener una situación positiva en su vida. Resentido con sus padres por considerar que le habían fallado, se cobija bajo el refugio de su primo, Antoine Mouvet, tal vez el mejor pintor de la llamada escuela holandesa, de quien aprende la técnica de la pincelada basta, con las que construía idílicos paisajes que hacían las delicias de los clientes de la Goupil. Pero tras un par de meses de sana convivencia, Van Gogh y su primo estallan por la restrictiva técnica de enseñanza de Antoine, y casi al mismo tiempo Vincent discute con el representante de la Goupil en La Haya, Hermanus Terster, quien le había pagado un adelanto por algunos dibujos para posteriormente rechazar los trabajos del pintor, acusándole de ser un fraude y conminándole a dedicarse a la acuarela en vez de desperdiciar material y estafar a su hermano. Fracasaste antes y fracasarás ahora. Tus cuadros serán como todo lo que has empezado. Acabarán en nada, le dijo. Vincent busca el apoyo de Theo y le exige que renuncie a la Goupil como muestra de solidaridad, algo que obviamente no sucedió. Van Gogh y Theo se dejaron de escribir por casi 6 meses y no se encontraron como era costumbre para las navidades de ese año.
En enero de 1881, Van Gogh escribe: Como hace tanto no sé de ti, y ni siquiera has contestado a mi última carta, puede que no esté de más pedirte algún signo de vida. Tu silencio es extraño e inexplicable. ¿Acaso temes que mantener el contacto conmigo te comprometa ante los señores de Goupil & Compagnie? ¿O tienes miedo de que te pida dinero? Escribí la última carta en un momento de cólera, olvidémosla. No era lo único que iba mal. Su incapacidad para socializar dificultó su estancia en la academia y en 1881 viaja a Etten, donde su padre había sido transferido desde Zundert. Y aquí las cosas solo empeoraron. Durante su estancia en Bruselas, Vincent había escrito a sus tíos buscando apoyo, recibiendo una rotunda negativa de su parte, siendo tachado de ser un vividor oportunista que se aprovechaba de la bondad de su hermano para gastar lo que le enviaba en burdeles de poca monta. De prostíbulo en prostíbulo. Y probablemente tenían razón, pero por otro lado, el trabajo que Vincent había realizado en Bruselas era titánico. Dibujaba diariamente y cuando le era posible, trabajaba con modelos que no cobraban por posar para él. El portero de su casa, algunos niños del barrio, campesinos y los mismos empleados de mantenimiento de la academia. Aún así, su carrera no despegó y para mediados de abril cambia las calles de Bruselas por los campos de Itten. Desanimado y triste, Van Gogh hace lo único que le daba algún tipo de consuelo: pintar y dibujar. Durante su estancia en la casa parroquial de su padre, su prima Guy Bos llega de visita para quedarse unos días. Viuda y con un niño, accede a ser dibujada por Vincent, lo que el pintor interpreta como un gesto de simpatía, y para Van Gogh eso era más que suficiente para enamorarse. A diferencia de la vez anterior, no se guarda lo que siente y le propone matrimonio aquí. Lo que sucedió después fue un golpe devastador para el artista. La joven viuda no solo lo rechazó, sino que le afirmó horrorizada que nunca podría verlo como algo más que un amigo, y para enfatizar la negativa, regresó a toda prisa a Ámsterdam para alejarse de Vincent. Y uno pensaría que las acciones de Guy hablarían por sí solas, pero no para Vincent. Obsesionado, la sigue a Ámsterdam, a casa de su padre, Johannes Stricker, exigiendo verla, pero tras un poco cortés intercambio de palabras, Vincent pone su mano en la flama de una vela, afirmando que no la quitaría de ahí hasta que ella se hiciera presente. Eso fue demasiado. Johannes tomó a Van Gogh de los hombros y literalmente lo arrojó a la calle. Seguro podría haber sido peor, pero para Van Gogh, el rechazo de Guy marcaría el resto de su vida. Años después, confesaría que nunca la había olvidado, y es más que probable que nunca dejara de amarla. Pero en ese instante, buscó consuelo como tantos otros hombres rechazados en la historia de la humanidad. Viaja a La Haya, famosa por su barrio rojo, donde ahoga sus penas en alcohol barato y sexo deprimente. Conoce a una mujer algunos años mayor que él y por ninguna razón en especial se encapricha con ella entablando una relación. Su nombre era Clasina Maria Hornig, aunque todo mundo le llamaba Cien. Tenía una hija de 5 años y estaba embarazada cuando conoció a Vincent. La vida de Cien había sido dura. Tras 2 abortos espontáneos, se había visto orillada a ejercer de trabajadora sexual. Alcohólica y madre soltera, la llegada de Vincent a su vida debió haber parecido una bocanada de aire fresco. De pronto, ese hombre enloquecido le compartía un lugar donde quedarse e invitaba a los tragos y la comida para ella y su hija. Por su parte, Van Gogh tenía lo que siempre había querido: alguien que lo necesitara. Algo apresurado puede ser. No había pasado ni un mes después del asunto de Guy, pero por entonces Vincent estaba obsesionado con el libro El amor de Jules Michelet, editado en 1858, y su continuación La mujer del año siguiente. De hecho, Van Gogh cita el siguiente pasaje en específico, tratando de justificar su nueva relación frente a su hermano. Sigue amando. Debemos amar y amar fuertemente. El trabajo de una mujer debe ser amar, porque no sirve para nada más. ¿Cuál es su objetivo natural, su misión? El primero, amar.
El segundo, amar a un solo hombre. El tercero, amar para siempre. Desagradable, ¿no es cierto? Sin embargo, esta opinión generalizada de, y aquí hay que poner unas enormes comillas, utilidad, era bastante común en el pensamiento de la época. La encontramos en Schopenhauer y no cabe duda de que estaba generalizada en la mayor parte de Europa. Vincent omite detalles sobre Cien y, como era de esperarse, recibe el enfático rechazo de toda su familia, que aún se hallaba consternada por lo sucedido en Ámsterdam. A pesar de ello, se mantiene firme en su decisión y renta una casa en La Haya, al lado de las vías del tren, donde dibujaría lo que realmente es su primera obra maestra: tristeza. Y sí, en esa pequeña casucha de madera no había otra cosa. En ese lapso contrae gonorrea y es tratado en el hospital local bajo la acusatoria mirada de los médicos. Una vez curado, retoma los pinceles y empieza a pintar marinas de la playa de Scheveningen. Descubre el marco de perspectiva y lo integra a sus herramientas, lo que le permite agilizar su trabajo y enviar apuntes a Theo, buscando calmar la situación en casa. Pero alguien, probablemente un trabajador de la Goupil, lo reconoce en La Haya y pone sobre aviso a sus padres respecto a la alarmante relación de Vincent con una mujer poco honorable. Su padre propone encerrarlo en un manicomio y comienza con los arreglos necesarios para internarlo en el hospital de Gill y arrojar la llave a un pozo. Pero esto no es necesario. Van Gogh y Cien tienen una pelea, tal vez por la presencia de la madre de Cien, que se había mudado con ellos. Y de la noche a la mañana, Vincent comienza a odiar a su paloma, como la había llamado. Como golpe final a esta relación, Theo manda un ultimátum a su hermano, condicionando su apoyo económico a que Van Gogh se concentre en su trabajo, dejándose de niñerías, y para 1883, Vincent abandona Cien en La Haya junto con sus dos hijas. Como había hecho antes, y como volvería a hacer después, pone la mayor distancia posible entre él y su fracaso y se traslada a Drenthe, cerca del Mar del Norte, consumiendo casi todo su tiempo en pintar los yermos paisajes de la zona, convirtiendo la melancolía en hermosas vistas que destilan una profunda reflexión sobre su propia culpabilidad. Escribe a Theo: Es necesario ver la belleza donde nadie más puede mirarla. Desolado y culpable, Vincent permanece 3 meses en Drenthe, antes de reencontrarse con su familia en Neuen para la Navidad de 1883. La Goupil estaba pasando por un momento difícil y Van Gogh se ofrece a ayudar, pintando la mayor cantidad de obra posible, con la esperanza de que se venda. Retoma sus caminatas para dibujar a los campesinos, creando decenas de retratos de los pobladores locales, al mismo tiempo que trata de limar asperezas con su familia, con muy poco éxito. Su padre no le perdonaría jamás su relación con Cien, y Vincent se ve obligado a vivir en una pequeña choza fuera de la casa familiar, convirtiendo el habitáculo en su primer taller de pintura. Acude a los distribuidores de tela de Neuen y se interesa en la maquinaria, de la cual realiza numerosas obras. Estudia frenología tratando de aplicarla en su trabajo, distorsionando la fisonomía de sus retratos para acentuar sus actitudes, y comienza a bocetear la que sería su primera obra importante. Pero en medio de este esfuerzo por enderezar su vida, las malas noticias continúan llegando. En marzo de 1885, y sin haber perdonado a su hijo, fallece Theodorus Van Gogh, asestando un nuevo golpe para la familia y llenando de pesimismo la que sería considerada por Vincent su primera obra maestra: Los comedores de patatas. Una inquietante visión nocturna de la cena en una pobre cabaña de Neuen. Sobre ella, Vincent diría que en esta obra he tratado de expresar la idea de que esta gente, comiendo patatas a la luz de su lámpara, había cavado la tierra con las mismas manos que ahora ponen en su plato, y así aludir al trabajo manual y a la forma honesta de ganarse el pan. He querido mostrar un tipo de vida completamente diferente a la nuestra, la gente civilizada. Por tanto, espero que nadie le guste o lo admire a la primera. claro que hay soberbia respecto al concepto de gente civilizada, un exotismo burgués que se repite en Gauguin y en el pensamiento filosófico del momento.
A pesar de ello, es claro que Vincent se sentía más cerca de los campesinos que de su propia clase social. Se sentía orgulloso de este cuadro. Crea una serie de 20 litografías que reparte entre sus conocidos y manda la pintura a Theo para que la exponga en la Goupil. El desinterés de Van Gogh por el parecido con la realidad pareció molestar de sobremanera a otros pintores. Rappart le reclama su escaso dominio de las proporciones del siguiente modo. ¿Por qué ese hombre de la derecha no tiene rodillas, vientre o pulmones, o están en su espalda? ¿Y por qué su brazo es tan corto? ¿Y por qué le falta la mitad de la nariz? Puedes hacerlo mejor. El arte es demasiado importante para ser tratado con tanta arrogancia. Para Rappart, la obra de Van Gogh era inconcebible. Su idea de una cena campesina estaba ligada a la de Joseph Israels, un pintor neerlandés que podría haber servido de inspiración a Vincent y que había tratado el tema con anterioridad. Gatos bien portados, niños felices, papas en abundancia, lo que el público quería ver cuando pensaba en el campo. Hombres humildes, viviendo según las normas de Dios y sobre todo, proporciones adecuadas. Gracias a Dios que la pintura ya no es así. Van Gogh rechaza la crítica de Rappart y da por terminada su amistad y, aunque desanimado, recibe la noticia de que el pintor Charles-Emmanuel Serret ha declarado en público que los comedores de patatas superan a Millet en expresividad y dramatismo. Si no hubiera sido por esta opinión, tal vez Vincent habría dejado de pintar tras la muerte de su padre. Pero en vez de eso, redobla sus esfuerzos lanzándose a la cacería de nuevos motivos, como nidos de pájaros principalmente, que tomaba sin ninguna delicadeza del bosque. Una alegoría, tal vez. Hay que recordar que Vincent no elegía sus temas al azar. Formado en el estudio de la Biblia, la mayoría de sus obras tienen un carácter simbólico, tanto o más importante que el motivo en sí mismo. Y no cabe duda que a pesar de su distanciamiento, la muerte de Theodorus afectó profundamente a su hijo. Por si fuera poco, Vincent es acusado de embarazar a una de las campesinas que había posado para él y condenado desde el púlpito de la iglesia local. El diablo camina entre nosotros. Que conmina a sus feligreses a señalarlo como un miembro indeseable del pueblo. Si bien nunca se comprobó que el niño era hijo de Vincent, la condena social no se hizo esperar, y una vez más, el misionero, devenido en artista, tiene que abandonar la ciudad mudándose a Amberes, justo a tiempo para evitar otro escándalo navideño. Cosmopolita, ruidosa y agresiva, Amberes fue un completo shock para Vincent. Imbuido por el espíritu festivo de la ciudad, cambia su oscura paleta holandesa por los modernos colores franceses. Empieza a hacer retratos a cambio de comida y entra de lleno a la dinámica local, contrayendo una nueva enfermedad, y es tratado por el doctor Amadeus Cavigné, quien le receta tabletas de mercurio. En agradecimiento, pinta un retrato del médico junto con su famosa serie de cráneos y sus primeros autorretratos serios. Algunos historiadores piensan que estas osamentas burlonas eran un modo de Van Gogh de exorcizar su miedo a la muerte. A sus 33 años, la enfermedad ya había mellado su cuerpo y la sombra de la sífilis era una condena de muerte en la época, además de conllevar el exilio y la condena social. La sífilis. Y aunque un reciente estudio de la revista International Journal of Bipolar Disorders ha puesto en duda que Van Gogh haya contraído sífilis, Vincent estaba consciente de que su vida estaba saliéndose de control. Solo y hambriento, hacía rendir el dinero que Theo le enviaba, comiendo poco y masticando tabaco para engañar al estómago. En un esfuerzo de reencaminar su vida, ingresa a la Academia de Amberes, dispuesto a completar su formación como artista y conseguir modelos gratis. Un compañero suyo en esa época, Vincent Hagerman, deja testimonio del trabajo maniático de Van Gogh y gracias a él sabemos qué ocasionó su expulsión de la academia. Un buen día, en una más de esas clases donde los estudiantes tendrían que copiar el cuerpo humano de moldes de yeso, Vincent pintó una Venus con las caderas demasiado amplias.
El profesor, horrorizado, arrebató los pinceles a Van Gogh para corregir las fallas anatómicas del cuadro, y Vincent se quejó de que la imagen era falsa, mientras que el maestro aseguraba que la búsqueda del pintor no era la realidad, sino lo sublime. Y eso era más de lo que Vincent podía soportar. Tras una junta directiva de la academia, se toma la decisión de degradar a Vincent a los cursos infantiles para que aprenda las premisas básicas del dibujo académico, y en respuesta, el pintor, ya con 33 años, abandona la institución. El 20 de febrero de 1886, Vincent llega a París y se encuentra con su hermano, que lo recibe sorprendido. Van Gogh había escrito algunas cartas desde Amberes que dejaban ver la intención de un nuevo viaje, a lo que Theo había respondido suplicante que no abandonara sus estudios académicos y, sobre todo, que no acudiera a visitarlo. La situación no iba del todo bien. Las ventas de la galería habían bajado, su salud se había visto mermada por el invierno y, por si no fuera suficiente, la relación con su esposa pasaba por un momento difícil. Y lo que menos necesitaba era hacerse cargo de un hermano incómodo. Y bueno, casi podemos imaginarlo volteando los ojos cuando recibió el llamado de su hermano, esperándolo para almorzar juntos. Theo consiguió un lugar para ambos en Montmartre, y aunque un poco fastidiado, su enojo inicial dio paso a una extraña complicidad, empezando a frecuentar las galerías y los bares junto con su hermano, mientras que Vincent repara en la pintura impresionista, que ya llevaba 10 años de moda en París. Se acerca a la obra de Seurat y admira el trabajo de Cézanne, imitando tantos estilos como le es posible. Un día al estilo de Monet, al otro Cézanne, Pissarro, Renoir. París era un nuevo mundo que conocer. Pero el famoso temperamento de Van Gogh termina por avasallar a su hermano. Sus amigos dejan de frecuentarlo para evitar la engorrosa actitud de Vincent, y en un momento dado, Theo inscribe a Van Gogh a clases de pintura para librarse de él. Vincent comienza a estudiar con Fernand Cormon, un pintor académico especializado en paisajes bíblicos que mantenía un popular taller en el barrio de Clichy, famoso por acoger alumnos que otros talleres habían rechazado. El más célebre de ellos, Toulouse-Lautrec. Lautrec y Vincent se hicieron amigos rápidamente. Compartían una visión radicalmente distinta de lo que el arte debía de ser. Y a diferencia de los impresionistas, la obra de ambos poseía un carácter simbólico ligado a su formación intelectual, que les permitía el debate más allá de la técnica, adentrándose en discusiones teológicas, filosóficas y a veces meramente mundanas, cuando no estaban consumiendo enormes cantidades de alcohol en los bares de París. Por vía de Toulouse, Van Gogh se adentró en el hedonismo en el que habitaba su pequeño compañero. Conoció los burdeles de la zona y posó en numerosas ocasiones para su pintura, compartiendo su gusto por la bebida de moda, la absenta. En esta nueva etapa de bohemia, Van Gogh conoce a Agostina Segatori, modelo habitual de Cormon y administradora de un bar local con temática italiana. Una mujer de carácter fuerte y modos agresivos, tenía que serlo para regentear un bar, que por alguna razón desconocida se interesó en Vincent, lo que le dio la oportunidad de tratar un tema que codiciaba desde que había empezado a dibujar, el desnudo. Y aunque no tenemos pruebas de que Agostina y Vincent hayan tenido algún tipo de romance, no deja de ser extraño el erotismo casi personal que se respira en estas imágenes. Los desnudos de Vincent revelan un pintor que consigue un equilibrio entre la sensación y el realismo. Obviamente influenciado por Lautrec, rechaza toda censura, acentuando el vello púbico y de las axilas. Una declaración en contra del tipo de desnudo pintado por Cormon. Su obra provoca la admiración de Signac, quien se ofrece a enseñarle la técnica del puntillismo paralelamente al descubrimiento del grabado japonés de moda, que pasaría a convertirse en su nuevo motivo de admiración, realizando numerosas réplicas de las estampas que adquiría en las librerías locales. Esta influencia de un arte completamente distinto aportaría los grandes planos que se volverían un sello personal, aclarando su paleta y explotando el potencial de la bidimensionalidad. Expone su nuevo trabajo en el local de Agostina, cosechando buenas críticas de los impresionistas,
pero desafortunadamente ninguna venta. Y en 1888 abandona París con rumbo a la ciudad de Arles, atraído por una nevada sin precedentes, que había dejado a la pequeña localidad cubierta de nieve, el lugar más parecido a las estampas japonesas de paisajes nevados que pudo pensar. Lamentablemente, Arles no era lo que Van Gogh esperaba. La revolución industrial se había apoderado del lugar y, junto con las brigadas de suavos que acampaban en el pueblo, una industria naciente, la del comercio sexual, había vuelto la pequeña localidad en una ciudad peligrosa y agresiva. Si bien los alrededores aún preservaban esa sensación idílica del pasado. Se ajusta a sus siempre confiables botas y sale a la naturaleza para volver por la noche en busca de alcohol barato y algo de comer. En cuestión de días crea poco más de una docena de pinturas de la naturaleza y dirige su atención al otro motivo que hacía famoso Arles, la idea popular de que las mujeres más hermosas de Francia provenían de la que era llamada la Pequeña Roma. La fama de las arlesianas venía de una larga lista de novelas cursis y supuestos típicos del machismo imperante a finales del siglo XIX, aunque de hecho Vincent sí encontró a una arlesiana para pintarla, Madame Quignon, dueña de un bar local que marca un cierto patrón en las preferencias del pintor, mayor que él, viuda, con actitud fuerte y propensa a cierto maternalismo, o al menos es lo que Vincent cuenta en sus cartas. Hace varias pinturas de ella posando con la dignidad de una santa barroca y otras tantas de su bar, como el célebre Café de Noche, que describe minuciosamente para su hermano, poseído por un renovado entusiasmo. Pareciera que el cambio de Arles estaba resultando benéfico para Vincent, y aunque su consumo de alcohol continúa, lo limita a las noches para tener los días libres, emulando las jornadas de los campesinos. Se pinta a sí mismo caminando por un sendero terroso, con sus herramientas en la espalda. Años después, esta obra destruida en la Segunda Guerra Mundial inspiraría a Francis Bacon en el comienzo de su carrera. Desafortunadamente, el ímpetu de Van Gogh conllevaba el descomunal gasto en material que Theo ya no podía permitirse. Su salud era cada vez peor y las ventas de la Goupil aún no terminaban de recuperarse. Apesadumbrado, anuncia a Vincent que no podrá enviarle los 150 francos que le había prometido, por lo que Van Gogh deja de pintar, reemplazando los pinceles por plumillas de caña que él mismo fabrica, y en estos dibujos es que podemos ver el tremendo artista que realmente era Vincent Van Gogh. No hay un precedente de la técnica que utiliza para los dibujos de Arles, pero cualquiera que busque comprender su pintura tiene que fijarse en los trazos rápidos y certeros de estas imágenes. Apuntes tomados del natural, sin asomo de error y con una precisión destacable. Tenía que serlo. A diferencia de la pintura, la técnica de dibujo a tinta no da segundas oportunidades. Cada línea y cada punto están exactamente donde deben, como una sinfonía a cargo de un director maestro. No hay nada en la historia del arte que se parezca a estas imágenes. Incluso las pinturas que realiza a partir de ellas palidecen en cuanto a técnica y calidad. Solo por esto, Van Gogh ya merece estar en la historia del dibujo, aunque para él, el maravilloso corpus de obras de Arles no era más que producto del trabajo duro y la constancia. Empieza a dar clases de pintura a algunos soldados estacionados en el pueblo, como el teniente de segunda categoría, Paul Millet, sopesando la posibilidad de unirse al ejército para pintar otros países, África tal vez. Pero antes de considerarlo seriamente, la naturaleza llama a Vincent para lo que se volvería su motivo más famoso. Girasoles. Una de las flores más extrañas y maravillosas del planeta, que tuvieron un antes y un después con Vincent Van Gogh. Personalmente, siempre he tenido una extraña relación con los girasoles. Podría decir que los amo, pero también siento un extraño horror por las pipas secas adheridas en su centro. Como dijera el personaje de Mara en El Devorador de Pecados, la película del 2003, por supuesto, son como extrañas bocas
con dientes irregulares, una sonrisa con miles de colmillos que forman océanos de un amarillo intenso cuando florecen. Van Gogh lo describiría como una sinfonía de color, una imagen tan potente que se volvería su obsesión durante una temporada, con un final funesto. Su comportamiento irregular alarma a Theo, quien considera poner a un tutor a cargo de su hermano, o al menos alguien que le hiciera compañía, para evitar que se metiera en problemas. Buscó a Lautrec, pero tenía sus propias complicaciones. Émile Bernard también declinó la oferta y finalmente fue Paul Gauguin quien respondió al llamado. Muy probablemente Gauguin no era su elección ideal, pero tampoco podía ser demasiado exigente. Van Gogh había sido acusado de acoso, agresión y conductas inapropiadas en contra de las trabajadoras del burdel, y en una ciudad ocupada por suavos, lo más rudo del rudo ejército francés. Bueno, eso es mucho decir. Este lado oscuro de Vincent prácticamente ha desaparecido de la idea popular que tenemos sobre él, lavado por la idealización que evita los costados oscuros de su biografía. En palabras de Waldemar Januszczak, renegamos de ese Van Gogh violentamente sexual. Nos negamos a creerlo, no encaja en nuestras acogedores fantasías sobre él. En nuestra imaginación ha sido castrado, es más, como la mascota amigable de la familia. Según Sigmund Freud, la versión simplista, claro está, la obra de arte proviene de sublimar un impulso sexual frustrado. Y si ese es el caso, había mucho de eso en Vincent Van Gogh. En 1888 pinta La Musmé, tal vez uno de los mejores retratos de la pintura occidental. La modelo es apenas una adolescente, pero el pintor la hace encarnar un personaje de una novela popular, Madame Crisantemo, una fantasía orientalista escrita por Pierre Loti, donde su protagonista toma a una adolescente japonesa como esposa temporal, para pasar el rato mientras está varado en Nagasaki. Musmé es como se le llamaba a estas esposas de alquiler, pero durante toda la historia narrada en tono autobiográfico, Loti describe la avaricia y maldad de los asiáticos, convirtiéndolos en una caricatura grotesca y colonialista, sin reparo por los clichés, obviamente. Adicionalmente, la Musmé pintada por Van Gogh sostiene una ramita de adelfa, una flor venenosa que en determinadas condiciones puede ser mortal. El mensaje es claro: las mujeres jóvenes son tentaciones destructivas y crueles. Para alguien rechazado continuamente por las mujeres de su vida, no es extraño que Van Gogh albergara algunos sentimientos misóginos, victimizándose continuamente por la crueldad de las mujeres. Pero hay otro aspecto poco conocido que podría haber agravado este sentimiento. En la carta del 10 de julio de 1888, Vincent se queja con Theo de que se ha vuelto impotente, un efecto colateral de su alcoholismo, pero esta incapacidad provoca un repentino frenesí creativo. Abandona los burdeles y se dedica a pintar la noche estrellada, fascinado con la idea de que los luminosos puntos en el cielo pueden ser un destino que se alcanza con la muerte. Así como tomamos el tren para ir a Tarascon o Rouen, tomamos la muerte para ir a una estrella. No me parece imposible que la cólera, el cáncer o la tisis sean medios de locomoción celestes. Morir pacíficamente de vejez sería ir allí de a pie. Las cartas de Vincent no eran nada tranquilizadoras, así que Theo se alegró cuando Gauguin finalmente llegó a Arles, con la intención de establecer un taller conjunto en una propiedad conocida como la Casa Amarilla, un reducido espacio con algunos cuartos y una estancia que Van Gogh se encargó de llenar con pinturas de girasoles. Desafortunadamente, el lugar fue destruido por un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial, aunque podemos hacernos una idea de su interior gracias a las muchas obras que Vincent realizó sobre ella. Los girasoles que Van Gogh dispuso para el decorado no eran casualidad. En más de una ocasión había declarado sus intenciones de establecer una comuna de artistas en Arles, liderada por Gauguin, a quien seguirían del mismo modo que los girasoles rotan según la posición del sol cuando son jóvenes.
Recordando su conocimiento teológico, se había propuesto hacer 13 pinturas como alegoría a los apóstoles y Cristo. Además, la madre de Gauguin era la reconocida Flora Tristán, quien había dado a luz durante una estancia en Perú, uno de los países de donde se pensaba provenían estas plantas. Sonaba como el regalo perfecto, pero a pesar del esfuerzo, Gauguin lo encontró irritante. El amarillo y naranja en cada centímetro de su cuarto fue tal vez un poco demasiado. Sin darle tiempo a adaptarse, Van Gogh se lleva a Gauguin al campo con la intención de pintar juntos y por las noches le muestra los bares y prostíbulos de Arles, confiando en que su nuevo compañero compartiría su entusiasmo. La verdad, Gauguin había acudido a Arles a cambio de recibir un dinero mensual de parte de Theo, pero nada lo había preparado para la compañía de Vincent. Entusiasmado, Van Gogh llegó a pintar más de un cuadro por día, y aunque se declaraba un alumno, la verdad es que su ritmo de trabajo era simplemente insoportable para Gauguin, quien prefería visitar los burdeles y las corridas de toros de Arles. Eso no quiere decir que no pintara en lo absoluto, pero rápidamente empezó a hartarse de la compañía de su colega y en diciembre de 1888, después de una corrida de toros, seguida de una absurda cantidad de alcohol, anuncia a Vincent que piensa volver a París. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? En sus memorias, Gauguin recuerda que Van Gogh comenzó a balbucear sobre los asesinatos de mujeres que se reportaban en los periódicos y sobre la traición de Cristo en el jardín de Getsemaní, cuando San Pedro cortó la oreja de un centurión, y acto seguido arrancó una nota en el periódico que rezaba: "El asesino se escapó". La conversación había sido tan extraña que Gauguin tomó sus cosas y tras un leve forcejeo se dirigió a un hotel dejando a Vincent solo, momento en el cual se habría mutilado una oreja. Por años, la versión de Gauguin había sido aceptada como la muestra más tangible de la locura de Van Gogh, pero recientemente el historiador Steven Naifeh ha postulado la teoría de que, de hecho, Vincent no se cortó la oreja, sino que lo hizo el propio Paul Gauguin durante una pelea afuera de un burdel. Aprovechándose de su compañero, habría inventado la historia para protegerse a sí mismo, y la verdad es que conociendo a Gauguin suena bastante probable. A raíz del escándalo, la policía hace acto de presencia en la Casa Amarilla, donde Vincent yacía medio muerto, y es trasladado por su amigo y modelo, el cartero Joseph Roland, al Hospital du Verger, donde queda a cargo del doctor Félix Rey, de quien una vez más hace una pintura para agradecer sus atenciones. Famosa, entre otras cosas, porque la familia de Rey la utilizaría para tapar un hueco en el gallinero, lugar donde se ocultó durante una buena cantidad de años. Cuando salió del hospital, todos en Arles querían que el pintor se fuera de la ciudad. 30 vecinos firmaron una petición formal para que Vincent fuera encerrado en un manicomio o al menos expulsado de la localidad, algo con lo que el pintor estuvo de acuerdo. Y el 8 de mayo de 1889 ingresa voluntariamente al asilo de Saint-Paul-de-Mouchot en Saint-Rémy, a 15 millas de Arles. El sueño de los girasoles se había terminado. En este periodo de encierro, Vincent pintaría poco más de 150 imágenes, influenciado por el ambiente monástico. La administración del hospital habilita un cuarto para funcionar como taller, desde donde realiza docenas de vistas a través de los barrotes, intercambiando el amarillo de los girasoles por los tonos verdes de las plantas y los insectos que pululaban fuera de su celda, emulando las estampas japonesas a las que se había aficionado años antes. Realiza la entrañable serie de los iris y el memorable autorretrato con vórtices verdes. Alejado de la violencia, Vincent convirtió los jardines interiores del hospital en un microcosmos creativo, poniendo su atención en los detalles más minuciosos, y aunque su condición mental mejoraba, los médicos no se ponían de acuerdo sobre su padecimiento. Se le diagnosticó epilepsia, pero actualmente se considera que además de ella, Van Gogh sufría de un trastorno bipolar agravado y una depresión severa,
Y si bien otros autores médicos han mencionado la neurosífilis como una posibilidad, La sífilis, no hay registro de que padeciera otros síntomas. El médico en jefe de Saint-Rémy, un tal Mr. Perron, recomienda a Vincent tomar largos baños y caminatas para disipar las posibilidades de un nuevo ataque, gracias a lo cual Vincent pinta a los alrededores, acompañado de un trabajador del hospital. Pero cuando consideraban darle el alta, Van Gogh sufre otro colapso nervioso y ataca al encargado de vigilarle, encerrándose en su celda, donde intenta envenenarse comiendo sus pinturas. La creencia popular ha hecho de este pasaje una broma cruel, asegurando que Van Gogh consumía el amarillo de cromo en un intento de ser feliz, cuando de hecho solo tenemos la certeza de que lo hizo en una ocasión gracias a una carta que Jo Van Gogh, cuñada de Vincent, escribe a su hermana Mien. Malas noticias de Vincent. El sábado a las 6 en punto recibimos un telegrama del médico. Estuvimos preocupados todo el domingo, está teniendo otra crisis y trató de envenenarse con su pincel y sus pinturas. No había nada feliz en ese primer intento de suicidio. Van Gogh escribiría posteriormente que tenía vagos recuerdos de lo que había sucedido, una especie de trance místico imbuido de un absurdo pensamiento religioso. Pero, ¿qué había ocasionado este nuevo ataque? Varios historiadores han encontrado una coincidencia entre el temor al abandono y las crisis de Vincent, y es muy probable que el matrimonio de su hermano y posteriormente la noticia del nacimiento de su hijo fueran más de lo que su trastornada mente podía soportar. Había dependido descaradamente de Theo la mayor parte de su vida adulta, y la sola idea de que tuviera que dividir su afecto implicaba que el mundo como lo conocía estaba en riesgo de desaparecer. A modo de metáfora de esta muerte simbólica, Van Gogh empieza a pintar cipreses, un árbol que representa la conexión entre el inframundo y el cielo y que abunda en la zona de Saint-Rémy. Y gracias a ello es que tenemos una de las pinturas más populares de todos los tiempos. Noche estrellada, una estilizada visión del paisaje que podía ver desde su estudio en la planta baja del hospital. Otra ilusión que conjunta bocetos del pueblo cercano con estudios de cipreses hechos con anterioridad, y a pesar de ello tan poderosamente realizada, que uno podría jurar que se ha pintado bajo la influencia de una visión verdadera. El curioso tono gris general debajo de esta obra, claramente perceptible en los rizos de las nubes, ha llevado a algunos autores a teorizar que Vincent usaba algún tipo de grisalla de influencia holandesa. Sin embargo, la arpillera claramente visible en los bordes nos cuenta otra historia. Vincent no podía darse el lujo de crear grisallas en el estricto sentido de la palabra, pero en su estado de ansiedad mental recordaba las lecciones de Antoine Mauve, gris por debajo para hacer vibrar los colores. Muy poca gente podría adivinar el agónico momento por el que Vincent estaba pasando cuando hizo esta obra. Y cuando su hermano le extendió una invitación para exponer en el Salón de los Independientes de París en 1889, no dudó en mandar La Noche Estrellada y sus iris para que fueran mostrados en la capital francesa. En 1890 es invitado a exponer en Bruselas con el grupo de los 20, para lo cual envía 6 obras, 2 de la serie de los girasoles y 4 paisajes, entre ellos La Viña Roja y Vista de Arles. Esta exposición tuvo un show gratis antes de comenzar. Henri Deroux, célebre por sus representaciones simbólicas, se niega a exponer en la misma galería que Vincent, llamando a sus obras producto de una mente enferma y degenerada. A lo que Toulouse-Lautrec responde llamándolo un saco de mierda ignorante y retándolo a duelo si no se retracta de inmediato. Paul Signac respalda a su compañero y se ofrece a batirse en duelo en lugar de Toulouse-Lautrec, y Anna Borg, probablemente la voz más razonable en esa tormenta de testosterona, utiliza su peso como organizadora expulsando a Deroux tanto de la exposición como del grupo de los 20. Compra el viñedo rojo en la inauguración por 400 francos y poco tiempo después, 10 de las obras de Van Gogh son colgadas en el Salón de los Indépendants.
De ellas, Monet habría dicho que eran las obras más importantes jamás creadas en Europa, y el respetado crítico Jacob Isaacson escribe un artículo para la revista De Portefeuille donde celebra la obra de Van Gogh con las siguientes palabras: ¿Quién interpreta para nosotros con formas y colores la vida grande y vigorosa que en nuestro siglo cada vez es más consciente de sí misma? Yo conozco a un hombre, un lobo solitario, un pionero que lucha solo en la oscuridad de la noche, y la posteridad se acordará de su nombre, Vincent Van Gogh. A propósito de este notable héroe, un holandés, se podrá decir más en el futuro. Mientras tanto, Vincent seguía las noticias de su éxito con poca emoción. Un sentimiento de hartazgo comenzaba a invadirlo y, preso de una gran melancolía por los años con su familia, se embarca en la representación de edificantes escenas de los campos de Holanda, parafraseando a Millet y volviendo a los motivos de su juventud. Manda conmovedoras cartas a su hermano, recordando cuando jugaban a un lado de la hiedra que crecía en el río, y hace varias obras inspirado por esta planta en un intento de chantaje para conseguir su salida del asilo. Es dado de alta y acude al lado de Theo, su cuñada, y el bebé Vincent, pero tras un par de días no puede estar más en sus pinturas y el 20 de mayo de 1890 se traslada a Urbers, a unos 32 kilómetros de París, con la intención de encontrarse con un doctor amigo de la familia, el famoso Paul Gachet, admirador del impresionismo que sentía una profunda curiosidad por Vincent y cuyo temperamento melancólico le asombró al grado de escribir: Gachet está más enfermo que yo. Van Gogh lo pinta a él y sus hijos, y como era costumbre, busca motivos de representación en la peculiar arquitectura de Urbers y sus alrededores, dejando memorables estampas como la famosa pintura de la iglesia local. Sin embargo, su principal interés está en los grandes campos de trigo alrededor del pequeño pueblo. Y es a propósito de estos que pinta las extensas llanuras que rodeaban las estrechas callejuelas de Urbers, creando un contraste entre el claustrofóbico pueblito y el enorme vacío en torno suyo. Durante los 69 días que estuvo ahí, pintó 80 cuadros, además de acuarelas, aguadas y dibujos. Su reciente éxito en el salón poco a poco restaura sus ánimos, creando grandes expectativas por el momento en que Theo viera su nuevo trabajo. Acordaron encontrarse en el pueblo con la llegada del verano, pero a último momento Theo decide que sería mejor ir a Holanda. Y bueno, el famoso carácter de Van Gogh para afrontar las decepciones surgió una vez más. Escribe una insultante carta a Theo acusándolo de traición, se pelea con Gachet y se dispone a aislarse en el cuarto que había ocupado. El 27 de julio de 1890, tras un frugal desayuno, sale a caminar para volver por la noche. Tenía una herida de bala en el estómago y su casero, alarmado, manda a traer al doctor del pueblo, un partero de apellido Massery, para atender la herida. Junto con él acude Paul Gachet y entre ambos doctores deciden que lo mejor era dejar la bala en el estómago de Vincent y llamar a su hermano, quien llegó al día siguiente para encontrarlo maltrecho fumando su pipa. Theo lo acunó en sus brazos durante horas, pero a la 1:30 de la madrugada del martes 29 de julio de 1890, Vincent Van Gogh cerró los ojos y murió. La versión oficial dijo que había sido suicidio, pero una vez más, esto ha sido puesto en duda. En 2011, Stephen Naifeh y Gregory White Smith lanzaron la hipótesis de que el disparo que mató a Van Gogh provino de René o Gaston Secreton, dos hermanos adolescentes que veraneaban en Urbers y que eran conocidos del pintor, por lo que no habría querido incriminarlos y se habría autoinculpado. Según los autores, René era un chico problemático que se entretenía disparándole a los animales con una vieja pistola calibre 38. Así, el 27 de julio de 1890, Van Gogh habría salido a pintar, recibiendo de forma accidental el disparo del menor de los hermanos Secreton. Según Naifeh, tras revisar los testimonios iniciales que dieron lugar a la versión del suicidio, era obvio que no eran sólidos.
Este autor afirma que en la entrevista que René Secreton dio en 1956, el año de estreno de la película que Vincente Minnelli realizó sobre el pintor neerlandés, su testimonio estaba lleno de culpabilidad. En cualquier caso, la muerte de Van Gogh destrozó a Theo, agravando su salud, y apenas 6 meses después, el segundo de los hermanos se unió a Vincent en la tumba, víctima de la sífilis. Su viuda, Jo Van Gogh, se encargó de que ambos fueran enterrados uno al lado del otro, recubriendo las lápidas con la planta favorita de Vincent, hiedra. Y esto sería apenas lo primero que Jo haría por Vincent. A partir de la muerte de su esposo, Jo Van Gogh se dedicó a promover el trabajo de su cuñado tan eficientemente que no es exagerado decir que es gracias a ella que Van Gogh alcanzó la fama que ahora lo caracteriza. No se puede decir que Vincent Van Gogh fuera perfecto, ni mucho menos. Todo lo contrario, caprichoso, infantil, inestable y cruel, Van Gogh estaba lejos de ser por lo menos una buena persona. Pero es precisamente por eso que su obra y su carrera son tan ensordecedores. Según Hauser, sería un error pensar que Van Gogh llegó a ser el extraordinario autor que fue gracias a la enfermedad o el alcohol, puesto que su interés creativo, su intención de experimentar y la constancia en una carrera que nunca parecía rendir frutos, estuvo antes y después de sus colapsos nerviosos. No menos equivocado sería el querer juzgar a Van Gogh desde una mirada moralina actual, queriendo hacer equivalencias entre su comportamiento y su trabajo, cuando estos transitaban por caminos diametralmente distintos. Imperfectamente humano, su obra ilustra la lucha de un hombre enfermo con sus demonios, que de una u otra forma terminaron por vencerlo. Pero a pesar de esos demonios, y no gracias a ellos, es que contamos con una de las carreras más prolíficas en la historia del arte, y no es exagerado decir que la pintura occidental tiene en Vincent Van Gogh un antes y un después, además de un eco que resonó en prácticamente todos los pintores de vanguardia del siglo XX. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Van Gogh está sobrevalorado o es uno de los grandes artistas en la historia de la pintura? Pues esto ha sido Detrás del Arte. Si no se han suscrito, suscríbanse, y si les ha gustado este video, consideren apoyarnos en Patreon o con sus superchats en las transmisiones en vivo. Soy el Dr. Francisco Soriano desde la Ciudad de México. Les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios y nos vemos en el próximo video. Hasta luego a todos. Bye bye.